Informe Especial nos encontramos aquí, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, muy cerca de la Dirección de Aeronáutica Civil. Nuevamente, el interventor Jair Samayoa protagoniza nuevos escándalos de corrupción, escándalos que no han sido publicados en los medios de comunicación y que los guatemaltecos desconocen. Anomalías, ilegalidades, contratos dirigidos para la construcción de una área dentro de aeronáutica donde se pretendía abastecer todo el combustible de las aeronaves que entraban al territorio nacional por esta vía, ha sido descubierto y hoy día, mientras realizábamos nuestra investigación, ha sido declarado lesivo para el Estado. Sin embargo, no basta con declarar la lesividad. Este contrato, que fue dirigido por Jair Samayoa, que usted recordará es muy cercano a la exvicepresidenta Roxana Valdetti, se encuentra plagado de irregularidades. Se debe establecer quiénes fueron los responsables, porque estamos seguros que si en Guatemala no hubieran estallado los escándalos de corrupción, el negocio seguiría viento en popa. Son más de 320 millones lo que el Estado pudiera estar obligado a pagar si este contrato es anulado y se decide en un arbitraje que se debe de pagar este monto, un peligro para Guatemala, que usted lo verá que en Informe Especial, nuevamente, la corrupción de Aeronáutica Civil y un interventor, Jair Samayoa, que sigue enraizado en su puesto. ¿Quién lo protege a él? Yo lo resumiría en un concepto y es corrupción. Definitivamente este tipo de contrataciones a la medida no son aceptables, van en contra de nuestra legislación y están hechos y diseñados para que algunos malos guatemaltecos se enriquezcan a costa del resto de nosotros. Yo considero que desde el punto de vista jurídico este contrato, al igual que muchos otros que se han suscrito durante este gobierno, es un contrato lesivo para los intereses del Estado. Pareciera ser un patrón en Aeronáutica Civil que los contratos que mantienen anomalías y corrupción son firmados siempre justo después de las vacaciones. Así sucedió en Plaza Bactún, que se firma un 20 de enero. ¿Se acuerda usted de aquella área donde se pretendían hacer comercios y que luego de una investigación de Informe Especial fue anulada al descubrir todas las ilegalidades y anomalías de este contrato? Pues de la misma manera sucedió con este nuevo contrato para construir una megaterminal para abastecimiento de combustibles de gasolina Jet A1, que son las que utilizan los aviones y que pretendían venderse de manera monopólica, teniendo la distribución total. Aquí se firma un contrato entre Jair Samayoa, interventor de Aeronáutica y Terminales del Atlántico. Ellos dos pretendían, gracias a un estudio de OASI que hizo una pequeña recomendación de mover el área de combustibles, tomar una zona que era vital para la seguridad de los aviones y arraigarse en este espacio que tiene más de 1 kilómetro. Aquí se había realizado un contrato totalmente dedicado con bases que iban dirigidas a la empresa y que además presentaban sendas anomalías, como usted lo podrá ver a continuación. Jet A1 es el combustible utilizado en las turbinas de los motores a reacción en aviación civil. Es un queroseno que procede de la destilación del crudo de petróleo, que es la materia prima de la industria de refino. Su función principal es suministrar potencia al avión, siendo parámetro clave su contenido energético y la calidad de la combustión. Las dos razones serían, uno, por razones de seguridad, mover las terminales que están actualmente operando en el aeropuerto a otra área. Y dos, entendemos también por razones de eficiencia, en lugar de tener 3 terminales, tener una sola terminal. Esto sí es una práctica, diríamos, estándar en otros aeropuertos internacionales, en el que haya solo una terminal,
pero obviamente al haber solo una terminal, eso conlleva otras consecuencias que son las que precisamente nosotros hemos señalado en todo este procedimiento. Actualmente están funcionando mi cliente, Puma Energy, con una operación que anteriormente era de ExxonMobil o de ESSO. Está funcionando Chevron y está funcionando Liquiza. Son 3 terminales que están operando allí, cada uno abasteciendo a sus distintos clientes. Yo creo que responde efectivamente a la manera de operar este tipo de contratos durante esta gestión gubernamental, donde pues pareciera que detrás de los contratos hay una respuesta a una necesidad. Sin embargo, en el transcurso de que se adjudican los contratos, que se hacen las negociaciones, pues se evidencia que lo que hay es la pretensión de querer favorecer a una empresa determinada y que seguramente dentro de ello habrán funcionarios públicos que se beneficien de esta misma contratación. Definitivamente no fue una concesión. Las concesiones tienen que pasar por el Congreso de la República, según la Constitución y según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que es como debería haber sido. En este caso, lo que hizo el interventor de Aeronáutica Civil fue suscribir un contrato de arrendamiento de más de una manzana del terreno pues, de lo mejor que tiene el Aeropuerto Internacional La Aurora, para entregar de forma monopólica y arbitraria a una empresa la distribución del combustible a las diferentes líneas aéreas y operadores del aeropuerto. En primer lugar, no hizo pública la invitación a ofertar, ¿ya? Hacerla pública significa publicarla en el portal Guatecompras, ¿ya? Y eso significa hacerla pública local e internacionalmente. 2, dice la Dirección de Aeronáutica Civil que invitó a todas las compañías participantes. No es cierto, hay por lo menos 2 compañías que no fueron invitadas, Blue Oil y Pacific Oil, fueron 2 compañías que no fueron invitadas, por tanto no invitó a todos los participantes. Y luego, si debió haberse publicado en el portal Guatecompras la invitación, luego debió de haberse fijado un periodo mínimo de 40 días para la presentación de ofertas. Por el contrario, lo que se fijó es un periodo únicamente de 10 días. Esto no solo viola la Ley de Contrataciones del Estado, sino también compromete a Guatemala porque hay una evidente violación a los compromisos adquiridos bajo los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. La falta de escrúpulos para la realización de estos contratos en aeronáutica no tiene límites. Por ejemplo, existen tiempos que resultan irreales de ser cumplidos. Pero además, preocupa muchísimo que el contrato iba dirigido a una sola empresa. Ahí está establecida que los oferentes tenían que tener representación por lo menos en 4 países de Centroamérica. Y resulta que la empresa que cumplía con estos requisitos era solo una. Únicamente una, TASA, que es la representante de Uno Petrol, que al final sería la gran ganadora. Pareciera que hubiera sido un contrato con dedicatoria, por eso a esa razón yo lo recomendé a los asesores jurídicos del interventor que en la próxima licitación las bases no fueran a ser con dedicatoria para ninguna empresa, ni siquiera que dieran la apariencia, que tenían que ser unas bases totalmente transparentes en las que todas las empresas que quieren suministrar combustible lo puedan hacer y en realidad podamos tener una empresa que se adjudique, que pueda dar un buen precio en una buena calidad. Parece que se crean eventos que ya van dirigidos desde un inicio y que como en otros casos, como en el caso del lago de Amatitlán, como en otros casos, la empresa ya se tiene vista, ya se tiene anunciada y lo único que se hará es la simulación de este tipo de presentación o de requerimientos de bases, de solicitudes de ofertas para terminar adjudicando a la empresa que ya se había destinado desde un principio. Como
como si no fuera suficiente las irregularidades en el contrato, el área donde se pretendía ubicar el espacio para la concesión de las gasolinas está ubicada en una parte central del Plan Maestro de Modernización del aeropuerto. Esta es un área vital para la seguridad de las naves porque separa la pista del área de taxeo donde se encuentran circulando las naves que ya han ingresado. Sería un atentado quitar este espacio y colocar una terminal de combustible en un área donde las naves deben circular gravemente. Aquí lo que nuevamente llora sangre es que ni siquiera tuvieron el cuidado de evitar que accidentes a futuro pudieran ser ocasionados. Aquí no hay escrúpulos y no hay límite. Este contrato iba por todo y pasaba inclusive sobre las reglas de seguridad del aeropuerto. Aquí evidentemente este contrato de arrendamiento viene a entorpecer la culminación del plan maestro del Aeropuerto Internacional La Aurora, que en ese área lo que tendría que haberse hecho es la ampliación de una pista auxiliar de la pista principal, entiendo yo, según me dicen los pilotos y los técnicos en la materia, para que pudiera completarse el circuito aéreo. En este caso, al poner estos depósitos o los supuestos depósitos de combustible que se iban a dar en arrendamiento, lo que hacían era impedir que se pudiera dar esta ampliación de la terminal aérea y inclusive poner en riesgo las operaciones, ya que los tanques de combustible estarían localizados en un área muy cercana a la operación de los aviones y de la terminal de pasajeros. Otra de las grandes irregularidades del contrato fue que este se suscribió en una área de 15.000 metros, es equivalente a más de 1 kilómetro. No obstante, la compañía no fue capaz de cumplir con este establecimiento de contrato y utilizó 9.000 metros. Esto viola rotunda y absolutamente la legalidad del contrato. No obstante, seguía en pie y viento en popa. Nosotros al analizar aquí en la Procuraduría el contrato de mérito, sí pudimos observar que hay un par de cláusulas que les podríamos llamar cláusulas abusivas. Una de ellas es precisamente que si se daba una terminación de contrato había que pagar la renta por el plazo completo del contrato, y otra era que cualquier tipo de contravención se tenía que ir por arbitraje, cuando la Constitución dice que cualquier contravención entre empresas y del Estado y particulares se tiene que ir a la ley, a lo contencioso administrativo. Entonces lo hicimos ver las cláusulas que a nuestro criterio son perjudiciales o abusivas o onerosas. La invitación a ofertar este arrendamiento, que realmente es una concesión, lo hizo la Dirección de la Náutica Civil por 13.500 metros. ¿Sí? Y la empresa a la que se le adjudicó la oferta hizo una oferta de 13.500 metros, mientras que mi cliente hizo una oferta de 8.000 metros. Una de las razones por las cuales Aeronáutica Civil y el Ministerio de Comunicaciones justifican por qué rechazaron la propuesta de mi cliente o la oferta de mi cliente es porque ofertó menos área de la que se había establecido en la invitación a ofertar. Sin embargo, la sorpresa es que cuando se adjudica el contrato y se firma el mismo, no se hace sobre los 13.500 metros que había sido la invitación a ofertar la oferta de esta empresa, sino se hace sobre 9.882 metros. Hay una diferencia ahí. Y entonces, ¿cómo justifica la autoridad que rechazó una oferta porque no cumplía con el requisito de haber ofertado 13.500 y sin embargo le adjudica a una empresa 9.882 metros? No obstante, esta empresa había ofertado 13.500 de acuerdo con la invitación a ofertar. Para conocer la versión de Aeronáutica Civil, Informe Especial fue en busca del interventor Jaisa Mayoa. Sin embargo, se negó a hablar, como lo ha hecho siempre. ¿Qué es lo que esconde el interventor? Esa es la gran pregunta. El
contrato tiene 3 irregularidades que lo hacen dañino para el Estado de Guatemala y muy lesivo. La primera es que tiene mucho menos área de la que estaba asignada por CDAG. Acordemos que era más de 1 kilómetro de área lo que se pedía y ellos únicamente ofertaron por 9.000 metros. Además, el monopolio que permitía a la empresa Taxa operar. Esto significa que hubieran sido los únicos expendedores de combustible en toda el área. Cualquier aeronave que ingresara a este territorio debía de ser abastecida con el combustible de Taxa, competencia ilegal y monopolio absoluto. Pero el punto más peligroso del contrato está en la cláusula 17ª, inciso G. Allí se establece que si el contrato es anulado o cancelado, el Estado deberá resarcir o pagar a la empresa. Resulta que se podría llegar a pagar hasta 320 millones a una empresa que jamás operó, que hizo un contrato fraudulento, ilegal y plagado de corrupción. ¿Cree usted que es justo que encima de todo nosotros los guatemaltecos tengamos que amortizar este tipo de corrupción? ¿Dónde están los responsables? Ese es el tema de fondo, porque no hace falta únicamente declarar un contrato lesivo. Lo más importante es llevar a los tribunales a los responsables de estos actos. La cláusula 17 del contrato establece las causas de terminación anticipada del plazo. En su inciso G indica: en el caso que la dirección diera por terminado el plazo del contrato de arrendamiento antes de su vencimiento, sin que la arrendataria haya cumplido con las condiciones del presente contrato, la dirección pagará a la arrendataria todos los costos y gastos de construcción incurridos por la misma en aras de mejorar el inmueble, objeto del presente contrato. Además, deberá la dirección pagarle a la arrendataria incluyendo el equivalente de las ganancias dejadas de percibir por el resto del plazo del contrato. Lo que no se estableció en el contrato, pero sí está en el expediente administrativo, en la oferta que presentó esta empresa, es que ella va a cobrar 0.0975 centavos de dólar por galón que administre y que maneje en esa terminal. Vemos que ese sería el ingreso que habría que multiplicar por el volumen proyectado por el resto del plazo del contrato. Podrían ser 10 millones, podrían ser 15 millones, podrían ser 20 millones, podrían ser 30 millones. Este es un contrato administrativo en el que el Estado no actúa de igual a igual con la otra parte y por lo tanto cualquier persona con conocimiento en derecho administrativo diría que se trata de una estipulación abusiva a los intereses del Estado. De mayo, la Procuradora General de la Nación mandó una misiva al presidente Otto Pérez Molina donde le indicaba que este contrato debería de ser anulado. Las anomalías que ella encontraba es que se establecía en el contrato que este era un arrendamiento. No obstante, el equipo legal de Procuraduría encontró que todo esto era una fachada y al final de cuentas era una concesión para distribuir combustible, inclusive creando un monopolio, lo que se escondía detrás de este lesivo contrato. Por esta razón, decide la Procuradora General de la Nación que se debe declarar lesivo el contrato entre Jair Samayoa y la empresa Taxa. Ese es otro punto que nosotros también hicimos ver al señor presidente, que aquí no se trata únicamente de un contrato de arrendamiento, sino que también lleva un contrato de una concesión de un servicio público y que por tal razón sí se tenía que aplicar la ley de contrataciones. Como usted bien dice, son estimados y aquí hay que hacer diferentes supuestos. Si nos vamos a comparar lo que actualmente tiene el aeropuerto con las 3 terminales que ya hablamos ahí, versus una sola terminal
en las condiciones en las que lo adjudicó bajo este contrato de arrendamiento, diríamos que el Estado aproximadamente dejó de ganar $2 millones. Es decir, si el Estado hubiese continuado con los contratos de arrendamiento de las 3 terminales, Puma, Chevron y Liquiza, por las cuales hoy por hoy cobra $3.50 de dólares por metro cuadrado mensuales, ¿ya? Significa que al final del año el Estado hubiese recibido por cada una de las terminales aproximadamente entre $180,000 y $190,000. Todos los procesos de contrataciones del gobierno debería privar el interés público, el bien común. Es decir, aquí lo que debería haberse hecho es respetado la Constitución y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. También recordemos que esto es parte por las características de la contratación. Tenía que respetarse también el Tratado CAFTA, pues ya que hay algunos distribuidores y operadores del aeropuerto que son empresas norteamericanas y hay que respetar esos tratados según ya son parte de la legislación guatemalteca. Debería haberse dado una licitación pública abierta, ya fuera para ofertantes nacionales o internacionales, con reglas claras, reglas conocidas y un proceso completamente abierto y público para que todos los guatemaltecos pudiéramos haberle dado seguimiento. Son cantidades que son para la población incluso inimaginables, de creer que el Estado pueda pagar una cantidad de dinero a una empresa como una forma de resarcimiento por la cancelación de su contrato, cuando existen necesidades básicas y primarias dentro del Estado, como servicios de salud, servicios de educación, que no están siendo prestados de manera adecuada, supuestamente por la falta de recursos que obtiene el Estado. Sin embargo, ante esa falta de recursos, lo que ha hecho el gobierno es realizar este tipo de contratos anómalos, intentando favorecer a propietarios de empresas privadas, donde seguramente también habrá un beneficio para un funcionario público. En este momento, la empresa que fue adjudicada, la empresa TASA, planteó un recurso de revocatoria y está solicitando a Procuraduría que se revise el contrato y que si aquellas cláusulas que a criterio nuestro son abusivas, que pudiéramos modificarlas. Sin embargo, yo veo que todo el procedimiento es anómalo, es ilegal y de nada serviría modificar unas cláusulas. El otro tema importante es lo que esta empresa adjudicada estaría ganando en 15 años, y por ahí creo que salió un número de aproximadamente $45 millones. Es decir, sí hay una inversión definitivamente significativa en la terminal, pero esa inversión a 15 años representaría $45 millones para esta empresa. Terminales del Atlántico o TASA es parte del consorcio Petro Holdings S.A. Este tiene operaciones en toda Centroamérica, incluyendo Belice. En 2002, empresas subsidiarias de Petro Holdings bajo la marca 1 abrieron la primera estación en Honduras y para el 2009 adquieren las operaciones de Shell Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Posteriormente, en el año 2011, adhiere Rubis las operaciones de Chevron en Nicaragua, Costa Rica y Belice. Además, realiza adquisiciones de terminales de almacenamiento de combustibles en Puerto Barrios y Puerto de San José en Guatemala, así como en Puerto Cortés, Honduras, y Acajutla en El Salvador y Corinto en Nicaragua, con capacidad total de almacenar 2.5 millones de barriles. En la región posee más de 500 estaciones bajo la marca 1 en Centroamérica. Por su parte, Unio Aviation está presente en los 8 principales aeropuertos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice. El pasado 19 de mayo, Jair Samayoa, por orden del presidente Otto Pérez Molina, dio marcha atrás en la contratación. En el documento, el interventor señala que se declara la terminación anticipada del contrato administrativo 3-2015 de área adyacente al aeropuerto del nuevo sistema de distribución de combustibles.
de conformidad con las recomendaciones vertidas en el Plan Maestro de la OASI. Como vimos, ni el Plan Maestro contempla esta área para despacho de combustible, ni OASI recomienda que este Plan Maestro se altere. Sin embargo, la gestión de Samayoa ha sido de todo menos transparente. En Informe Especial, durante años hemos tenido los ojos puestos en Aeronáutica Civil, pues hemos detectado muchísimas anomalías. Jair Samayoa, el interventor actual, no es la excepción. Hemos detectado corrupción, tráfico de influencias, muchísimas plazas fantasmas. Inclusive se recordará usted de la Plaza Bactún, un contrato totalmente anómalo que él pretendía hacer. Y hoy seguimos descubriendo más anomalías adentro de su gestión. No hace falta que mientras nosotros investiguemos, el Estado decida declarar lesivo este contrato. Eso no es suficiente. Lo que exigimos y queremos los guatemaltecos es que Jair Samayoa sea conducido a los tribunales, que sea investigado por el Ministerio Público y que renuncie. ¿Quién lo mantiene aquí? ¿Cuál es la raíz que sostiene a este funcionario permeado de corrupción? ¿Será acaso que los vínculos que ha mantenido con la exvicepresidenta Roxana Valdetti aún continúan inamovibles? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Pero sobre todo el presidente Otto Pérez Molina debe de entender que estamos hartos, hastiados de la corrupción y que no vamos a tolerar más contratos corruptos. Es evidente que muchos contratos están siendo declarados lesivos, ahora que el pueblo de Guatemala se ha tirado frente a la Plaza de la Constitución a marchar y a decir justicia ya. Pero eso no es suficiente. Exigimos una investigación seria y contundente. Esta es la única manera en que Guatemala va a poder caminar y la corrupción va a poder pararse. Todos aquellos que están involucrados en estos contratos millonarios plagados de corrupción deben de llegar al único lugar que merecen, la cárcel. Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. Le pido que me envíe sus sugerencias a mi Twitter, sjereda, mi Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, y todos los programas online, www.canalantigua.tv. Quédese conmigo porque seguimos la próxima semana con más investigaciones exclusivas.